Alabado es el Señor, amados hermanos. Como cada día damos gracias al Señor, ¿no? Entendemos que esto es una bendición, es un privilegio que tenemos algunos de llegar hasta ustedes, hasta los hogares de los hermanos o hasta el lugar de trabajo en algunos casos, para compartir la palabra del Señor. Es un honor, es una bendición. Honramos al Señor que nos da este privilegio, ¿eh? Damos muchas gracias al Señor. Recordamos que, como todo fin de semana, tenemos actividades, amados hermanos. El día sábado, como ya se ha recordado en la tarde, pasado las 18 horas, hay actividad con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes se reúnen y participan entonces de actividades, de la palabra del Señor, no hay duda, y también de ese encuentro que es necesario entre cada uno de ellos, ¿no? Exhortamos a los jóvenes, también a algunas mamitas, papás que es necesario a veces estén apoyando. Les exhortamos a estar para que seamos así juntos, edificados en la gracia del Señor. De la misma manera, el día domingo en la mañana, 11:30 de la mañana en punto, 11:30. Bueno es que todos nuestros niños estén despiertos, estén bonitos, peinaditos, dispuestos para que participen entonces con algún adulto en el trabajo con tías y tíos de la escuela dominical. Y en la tarde del día domingo esperamos, tipo 19:30 horas, 7:30 de la tarde, nos reunimos como iglesia del Señor, todos juntos, por la gracia del Señor, para que compartamos el mismo pan. El apóstol Pablo dice a los Corintios que siendo un solo el pan, no uno solo, es partido, de tal manera que cada uno participe de esa bendición. Sabemos que ese pan es Cristo el Señor y Él es la palabra, por lo tanto el pan es cada vez que abrimos las Escrituras, allí hay pan de Dios, pan del cielo, el pan que nos alimenta y nos bendice, ¿no? Muy bien, gracias al Señor, honramos al Señor. Hemos tenido, amados, muy buenas noticias. Honramos, alabamos al Señor, porque algunas hermanitas y algunos hermanos nuestros que estuvieron un poquito complicados, algunos de ellos incluso con coronavirus positivo, el Señor ha hecho una obra preciosa, ya les ha cubierto, ya han pasado una etapa primera que es difícil, que es complicada, para gloria del Señor, sin necesidad, sin ninguna necesidad de hospitalización, en el hogar, allí con la familia, con los hijos, honrando al Señor y proclamando la victoria en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Seguimos orando los unos por los otros, seguimos proclamando que sobre la iglesia del Señor Jesucristo es la protección, es el gobierno, es quien dirige nuestras vidas, ¿no? Amén. Gracias al Señor. Les ruego, amados hermanos, por favor, me acompañen. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, hermanos. Compartamos allí por la gracia del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer ahí desde el versículo 3 al versículo 7. Del 3 al 7. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, dice el apóstol, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 7, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Es interesante, amados hermanos, considerar toda la palabra del Señor, ¿no? Es de tanto interés, porque es de tanta bendición, es alimento, es pan del cielo. Pero es interesante observar cómo el Espíritu del Señor gobernó, dirigió la vida de este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Hemos conocido algo, obviamente en forma todavía muy somera, de cómo es que él vivió antes de conocer a Cristo, cómo es que el Señor le llamó y cómo es que él inició su trabajo de obrero del Señor. Y bueno, lo que muchos hermanos han tenido la bendición de ir leyendo los escritos del apóstol, ¿no? Hay libros que son tan hermosos, hay algunos con tanta revelación, con tanta palabra venida del cielo, que claramente provoca en el alma una fortaleza, ayuda en aquellas cosas que uno no puede entender o no logra nomás asumir. Bueno, la palabra del Señor que nos es revelada no nos ayudan tanto, ¿no? Hay algunas cartas del apóstol que hablan con tanta claridad del gobierno de Cristo sobre su iglesia. Y hay otras como esta, la carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón, que son unas cartas de instrucciones apostólicas. Son cartas en las cuales el apóstol manifiesta valga la redundancia, instrucciones de cómo debe conducirse, de cómo debe proceder, de cómo debe hacer ciertas cosas. Por tanto, tiene tanto valor aquí este primer testimonio que da el apóstol cuando está escribiendo a Timoteo. Hay un primer testimonio aquí muy válido cuando declara esto que nosotros hemos leído este día. El apóstol va a terminar, como dijimos, como hemos leído recién acá en el versículo 7, diciendo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Está hablando de la iglesia, claramente de la iglesia. Sino que nos ha dado un espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. ¿A quién se lo dice? Mire, quiero invitarle a que lo consideremos brevemente. Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16, los primeros 3 versículos, solo los versículos 1 al 3. Hechos 16. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, después llegó, está hablando de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Estaba allí en la iglesia de Derbe y Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Quiso Pablo que el joven, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué dice esta parte del escrito? Que Timoteo era un hombre joven, que había ya conocido al Señor,
que era discípulo del Señor. Eso es lo primero que dice. Dice también que era hijo de una mujer judía creyente, de una mujer judía que se había convertido del judaísmo al evangelio de Jesucristo. Eso también dice. Pero hace notar que esta hermana tenía un esposo que no era judío, era griego. Y eso nos crea, hermanos, algunas complicaciones. Eso nos provoca algunas situaciones que, aunque sea livianamente ahora, debemos hacerlas notar. Primero, ¿qué hace una mujer judía? Unida, casada con un hombre griego. Cuando había mandamiento de Dios. Lo hemos revisado a través de esta vía en reiteradas oportunidades. El Señor tenía expreso mandamiento no establecer ninguna forma de yugo con aquellos que no eran pueblo de Dios. Lamentablemente, la hermana se unió con este hombre griego. El resultado del amor fue este varón llamado Timoteo. Él conoció al Señor, recibió la palabra del Evangelio, comprometió su vida y seguramente en algunos años de estar allí compartiendo con los hermanos, permitió entonces que los mismos hermanos tuvieran de este joven, dice, un buen testimonio. Tan bien es lo que hablaban de él los hermanos, que Pablo dice en el versículo número 3, que Pablo deseó que el joven le acompañara en su siguiente viaje misionero. Para lo cual ha habido testimonio. La iglesia conocía, sabía, los hermanos sabían que el papá de Timoteo era un griego. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Para evitar malos entendidos, para evitar comentarios o algún problema al interior de la iglesia. Entonces hizo que Timoteo fuera circuncidado. Un comentario porque lo vamos a tocar en unos minutos más. Si la mamá de Timoteo era judía, había mandamiento de que todo judío, todo niño judío que nacía, debía ser circuncidado al octavo día de nacimiento. Timoteo era hijo de una mamá judía, pero no pudo cumplir con el rito, no pudo cumplir con el mandamiento del Señor, porque tenía con ella a un hombre griego. Y la lucha que necesariamente se manifestaba, yo no estoy diciendo que haya habido algún maltrato familiar. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo nomás es que en la formación de Timoteo se creó una situación muy especial. Había un papá griego, un hombre que, por la cultura griega, amados hermanos y amigos, él intentaba desarrollar la mente, el conocimiento, la perfección del cuerpo. Iba en una adoración de las cosas visibles. Era la cultura de los griegos. No olvide esto de los Juegos Olímpicos, toda aquella cosa. Donde lo que importaba no era en nada el material, hermano, de la corona, porque no había un gran material. Lo que importaba era que el cuerpo fuera una cosa especial, que se buscara la hermosura de la figura humana, pero también que se trabajara en las artes y se trabajara especialmente en la filosofía. Que se supiera desarrollar un correcto discurso con argumentos de buena manera. Entonces había que trabajar en eso. Entonces había un papá que seguramente estaba todos los días ahí trabajando con Timoteo, dándole a Timoteo. Pero por el otro lado había una mujer judía
que conocía los mandamientos de Dios dados por Moisés y que sabía que tenían que adorar a Dios sobre todas las cosas. Pasaron los años, llegó a la etapa de la juventud, ya es un hecho que Timoteo no era un niñito, era un joven maduro seguramente. Y en esa edad recién él pudo participar con Pablo y ante el llamado que seguramente le hizo el apóstol, ante algunas conversaciones, seguramente junto con mostrarle el apóstol la necesidad que tenía de circuncidarse por ser mandamiento del Señor, porque estaba escrito en la ley, porque era bueno como testimonio, seguramente después de un trabajo hecho allí, bueno, finalmente Timoteo es circuncidado. Bueno, lo toma luego Pablo y tuvo varias actividades dentro de esto que se le ha llamado los viajes misioneros de Pablo. Participó en algunos. Timoteo, estando allí, tomando la gracia de Dios, aprendiendo, visitando a los hermanos, atento a ver cómo se trataban las situaciones, cómo se conversaba, cómo se enseñaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me refiero a lo que hemos leído aquí en 2 de Timoteo capítulo 1. Ahora digo, el apóstol Pablo ya ha pasado años, ha envejecido. Él sigue preso, Pablo sigue preso. Pero la relación con Timoteo se mantiene. La comunión que tiene con él es muy cercana, como lo fue desde el momento en que lo hizo circuncidar. Si ustedes me acompañan, ahí estamos en 2 de Timoteo capítulo 1, amados. Si ustedes me acompañan, leemos en el capítulo 1, verso 1, Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2 dice, a Timoteo, amado, amén, amado hijo, amado hijo. Obvio que no está hablando de la cosa física, está hablando de un hijo en Cristo, engendrado en la palabra, no hay duda. Amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús. Esa es la relación que había. Y en este tiempo, entonces, insisto, en que Pablo está próximo ya a ser sacrificado, próximo ya a que le den muerte finalmente, estando preso. En el versículo 3 de este primer capítulo, el apóstol va a decir, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Quiero a lo menos dejar dicho, amados hermanos, que esta es una característica que nunca podía faltar de un ministro del Señor. Si el Señor ha constituido en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay una característica que nunca puede estar ausente. Si ustedes recuerden, no tenemos que leerlo, pero si ustedes recuerdan, allá en Hechos capítulo 6, la semana anterior vimos algo de esto, cuando se crea una situación entre los familiares de las viudas de los griegos y de la viuda de los judíos, se hacen comentarios, los apóstoles estaban tratando de atenderle, bueno, ellos dicen, no, perdón, nos hemos equivocado. No está bien que nosotros atendamos a la mesa y dejemos lo que es primero, lo fundamental. Vamos a nombrar a hermanos colaboradores para que estén con nosotros. Dice, mientras nosotros, en el versículo 4, va a decir, mientras nosotros persistiremos en la oración y en la palabra de Dios. Creo haber dicho también alguna vez que un obrero de Dios, un ministro de Dios, no puede estar ausente de esa oración diaria y permanente. Nunca puede, porque nunca podría un obrero sacar adelante la tarea que el Señor le asignó si no está en una permanente dependencia, si no está permanentemente buscando de la gracia, de la vida, de la bendición
de la lluvia que viene del cielo. Por tanto, cuando Pablo cita aquí ante Timoteo, que se acuerda de él en sus oraciones día y noche, lo hace claramente notar como una forma de vida. Habla de sus oraciones, noche y día. O sea, es una constante, una vez más, en la vida de un obrero. Santos hermanos, para que no olviden el que anhela obispado, bueno, sepa que aquí también hay una obra que hacer, aquí hay un trabajo que hacer. Un obrero del Señor no solo ora por sí, o más bien ora poco por sí, porque requiere tiempo para orar por sus hermanos, por la iglesia del Señor, por los que están en necesidad, por los que están enfermos, para profetizar la sanidad, por los que están caídos, para que el Señor les levante, y algunos que están moribundos, para que el Señor tenga en su misericordia la ocasión de levantarle y darle vida, si está en su propósito. Muy bien. Verso 4 dice, dirá deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Interesante. Aquí hay una cosa, hermanos, en la que debemos hacer notar un par de cosas. ¿Cómo afectan los cambios de temperatura en estos días? El Señor nos cubre por su gracia. Pablo dice que se recuerda de la fe no fingida. O sea, está hablando de una fe firme, de una fe sólida, de una fe que brota de la vida del interior de Timoteo. No es una cosa preparada, no es una cosa para que todos crean que tengo fe, no es que prepare un discurso que esté referido a la fe. No, Pablo da testimonio, una fe firme, no fingida, una fe sólida, una fe que le permite ir adelante por la gracia de Dios. Pero es una fe que tiene raíces profundas. Dice que esta fe la tomó de su abuela Loida y de su madre Eunice. Quiero avanzar brevemente de un comentario que hice hace pocos minutos atrás, acerca de cómo es que Eunice, la mamá de Timoteo, al parecer no pudo mantenerse en obediencia a la instrucción que la disposición, la ley, la palabra de Dios en Israel había establecido. Al parecer no pudo ella negarse a esta necesidad y terminó finalmente unida con un hombre que era griego. El punto es cómo cumplía con el mandamiento de Dios. Quiero hacerles notar, por favor, el doble esfuerzo que significa para una hija de Dios, una mujer que conoce a Dios, que ama al Señor, como el doble trabajo que le provoca conseguir que su hijo o sus hijos en este tiempo también ellos conozcan al Señor de los cielos. Cuando el esposo es un hombre que no está en la palabra, no está en la fe de Jesucristo. Cuando un hombre vive de otra manera. Porque claramente aquí hay un trabajo de familia, hermanos, para que haya raíces, para que el fundamento sea el correcto. Aquí se necesita un trabajo notable. Necesita un trabajo esforzado. Cuando los padres, papá y mamá, trabajan formando hijos para el Señor, eso requiere mucho trabajo. Por favor, piense lo que significa para una mujer cristiana, hija de Dios, que tiene que lidiar en la formación de sus hijos, pero sabiendo que por el otro lado está la presión de un padre que no conoce al Señor y que su palabra es absolutamente distinta y sin fe, y su forma de vida no es modelo que honre al Señor. Por eso es que
el apóstol Pablo, precisamente, él escribe a la iglesia, escribe a los hermanos, especialmente en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, cuando él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Y va a decir porque no hay ninguna posibilidad de que haya unión, que haya relación. No pueden estar juntos la luz y las tinieblas. No puede estar juntos el templo de Dios y los ídolos. No pueden estar juntos un hijo de Dios con alguien que no está en Cristo, que no es parte del reino de Dios. No puede, hermanos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se insiste, una señorita insiste, un joven insiste, en que no es tan importante si mi mamá es pesadita o mi papá es pesadito y no, si estamos enamorados y el amor es primero y no sé qué, y yo lo voy a convertir a él, o dice el joven, no, yo voy a convertir a la chiquilla. Todo eso es un engaño del maligno. Porque la única forma de honrar a Dios, la única forma de dar gloria al Señor es estar en obediencia a su palabra. Y la palabra de Dios es primero que formemos hijos para la gloria del Señor. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino en el que el niño fue formado. Un texto sumamente conocido por ustedes, Deuteronomio capítulo 6. Mire de dónde venía este mandamiento. Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, por favor. Desde el versículo 6 al 9. Dirá en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, las palabras que yo te mando hoy son las que dijo antes el Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Bueno, ¿cómo está escrito? Verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está la tarea, ¿ves? Aquí está la comisión, y la repetirás. O sea, formarás esta palabra. Esculpirás esta palabra en el corazón de tu hijo. Ese es el mandamiento. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. O sea, lo que está diciendo, no hay lugar y no hay tiempo en el cual papá y mamá no deban asumir responsabilidad de formar hijos para Dios. Ese es el punto. Pero de nuevo, si papá y mamá están empeñados en eso como uno solo, la tarea es claramente un poco más fácil. Pero qué difícil es. Cuando una hija de Dios tiene que enfrentar esta tarea, o cuando un hijo de Dios respecto de sus hijos tiene que enfrentar esta tarea, porque la mujer con la que se unió es una mujer que no colabora, que no coopera, porque no es hija de Dios. Hay que ser cuidadoso, porque es verdad, Pablo va a decir a los corintios que el hombre incrédulo es santificado en la mujer que está en Cristo. O la mujer incrédula es santificada en el hombre que está en Cristo. Sí, es santificada en función de que los niños o los hijos no sean inmundos, dice. Pero no significa que porque uno de los dos ha creído en Cristo, entonces el otro puede darse la gran vida y no recibir al Señor y no vivir en el Señor y para el Señor. No. El alma que creyere esa morirá, dice la Escritura, y cada uno dará a Dios razón de sí. Por tanto, si un hombre está en Cristo y la mujer no, el Señor dijo, habrán dos en una cama. ¿Recuerdan? Habrán dos en una cama. Y el Señor no manejaba ninguna otra opción que la idea de que en una cama estuvieran un hombre y una mujer, un esposo y una esposa. No había otra
posibilidad. Si el Señor hizo notar esto de que existía, ¿no? Llamémosle este riesgo de que uno fuera tomado y el otro fuera dejado. Hermanos, es porque debe haber un cuidado personal de cada uno. Pero el cuidado no debe partir después que me caso, no debe ser después que llevo muchos años sufriendo y pasándolo mal y lamentándome y pidiendo oración para que la iglesia se haga cargo del problema. Hermanos, ahora, jóvenes, señoritas, este es un tiempo del Señor para ustedes. Este es un tiempo en que cada joven y cada señorita debe comprometer su vida en obediencia. Y si el Señor pone en su corazón algo como debe ser, amor por un hermano, por una hermana, debe ser en esos términos, por una hermana o por un hermano, nunca por un incrédulo. Que el maligno en esto no tome ninguna ventaja respecto de nosotros, amados hermanos. Por lo tanto, es encomiable, de mayor valor aún, que Pablo diga respecto de Timoteo: mira, yo me acuerdo de ti, de esa fe firme que tú tienes, pero es una fe que no la conseguiste solo. Partió con tu abuela Loida y siguió con tu madre Eunice. Ellas habían conocido al Señor y habían trabajado con el joven. Finalmente el joven se convierte a Cristo y la fe de la palabra de su madre y de su abuela provocó raíces en la vida de este joven Timoteo, y ahora el apóstol da buen testimonio de él. Que el Señor permita que sea así en la vida de la iglesia del Señor de estos días. Que sea así en la vida de jóvenes y señoritas nuestros. Que haya niños que ya tienen testimonio de que Jesucristo es el Señor, entendiendo que mamá, papá, el abuelo, la abuela le han bendecido, le han estimulado, le han dado modelo de vivir para el Señor, ¿no? Muy bien. Bendito es el Señor. En el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Solo quiero, respecto de esto, para que tengamos ocasión antes de terminar de hablar del verso 7, quiero solamente hacer referencia, amados hermanos, a la instrucción que le da Pablo a Timoteo en la primera carta, primera de Timoteo, capítulo 4, por favor. ¿Cuál es la forma de avivar el fuego del don de Dios? Usted entiende que la figura que está usando el apóstol es la misma figura que nosotros conocemos de allá de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, puntualmente en el versículo 3, cuando dice que estaban los 120 en el aposento alto y descendieron, dice, lenguas como de fuego. ¿Recuerdan? Esa es la figura que usa Pablo y le dice que avive el fuego, aleluya, el fuego del don de Dios, ¿no? Que está en ti. Muy bien. ¿Cómo se hace para que el fuego del don de Dios, para que la acción del Espíritu Santo en la vida de un joven, de una señorita, pero también del hermano, también de la hermana, cómo se hace para que eso sea avivado, para que no muera, para que no decrezca? Mira el versículo número 13, por favor. No sé si dije 1 Timoteo capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4, verso 13. Entre tanto que voy, dirá Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Está hablando de eso el apóstol, hermanos. Y está hablando en el contexto de del apóstol que trabaja con un joven amado como hijo. Por lo tanto, no está hablando de cualquier lectura. Está diciendo, mientras yo voy, ocúpate en la lectura, obvio, en la lectura de la palabra de Dios, en la lectura de los rollos, en la lectura de toda información que le ayude a la fe de Jesucristo el Señor. Cuidando de nunca olvidar que la fe viene por el oír, entonces. Ocúpate en la lectura de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza. O sea, debes estar atento, de ejercitar, de trabajar, de apoyar al que está un poquito caído y de enseñar a aquel que no sabe, a aquel que no entiende. Verso 14, no descuides el don que hay en ti. O sea,
Si el Señor te dio un don, eso es para cuidarlo, para trabajarlo, no para desentenderse, no para decir, bueno, que Dios se encargue, que Dios me ayude, que... No. El Señor nos lo dio en administración, no lo olvide. Y el Señor vendrá a pedir cuenta a los administradores. Bienaventurado, ¿recuerdan? Mateo 24:45, bienaventurado el varón aquel que cuando su Señor venga, le haya haciendo la voluntad del Señor. Ese es el punto. Entonces dice Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, ocúpate, permanece en ellas. No te descuides, no te entusiasmes en otras cosas. En la segunda carta, en el capítulo 2, va a decir ninguno que milita, ninguno se enreda, dice, en los negocios de la vida. No porque tiene que agradar al que lo tomó por soldado. Entonces no debes descuidarte. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16, ten cuidado de ti mismo, de ti, de tu persona, de tu mente, de tu cuerpo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza que has recibido y de la enseñanza que hay a tu alrededor. Ten cuidado. Persiste en la doctrina que has recibido, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, si vuelve conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, terminemos allí en el capítulo 7, versículo 7, amados hermanos. Porque lo dicho hasta aquí por Pablo respecto de Timoteo es un buen testimonio, muy buen testimonio. Hace notar que en el momento en que hubo separación, Timoteo se despidió de este hombre que era su padre espiritual y hubo lágrimas. Entonces Pablo dice, me acuerdo de ti todos los días, oro de noche, oro de mañana y tú estás presente en mis oraciones y siempre me acuerdo de la fe que tú tienes, una fe firme, no fingida. Entonces tienes que ir adelante por la gracia de Dios. Y entonces debe afirmar el fuego, avivar el fuego que está en ti. No puedes perderlo. Eres un obrero de Dios, eres un siervo del Señor y lo está estimulando, dando un buen testimonio. Pero en el verso 7 le va a decir así como, oye, Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino lo que nos ha dado es espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si usted está con su Biblia abierta, como debe hacerlo, observe conmigo en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío, ¿qué le dice? Esfuérzate, esa es la palabra. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, vas a depender de la gracia del Señor, vas a depender de la autoridad, del poder del Señor. Sí, pero tú tienes que esforzarte para que la gracia no desaparezca. Tú tienes que esforzarte para permanecer en la vida de Cristo. Esa es la figura. El Señor Jesucristo habrá dicho allá en Mateo capítulo 11, versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o los violentos lo arrebatarán. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor no trabaja con cobardes. El Señor no trabaja con débiles o pusilánimes. El Señor no trabaja con aquellos que tienen temor a ir adelante, con aquellos que tienen temor a enfrentar desafíos. El Señor no trabaja con aquellos que siempre andan buscando una explicación para no enfrentarse a la lucha que hay frente a nosotros. No se cuentan historias de los cobardes. Pero qué hermosas son las historias de aquellos que se han atrevido y especialmente en la gracia del Señor han ido adelante, amados hermanos, especialmente en la gracia del Señor.
Que dice Pablo, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, cualquiera que tenga un espíritu cobarde dentro, cualquiera que tenga un espíritu de temor y anda allí preocupado, temiendo, ay, no me vaya a pasar algo, no vaya a decir algo, ay, es que el diablo, es que cualquiera, es porque no está allí el espíritu de Cristo el Señor. Porque el espíritu del Señor, o el espíritu que el Señor nos ha dado, no es espíritu de cobardía. ¿Ay, qué espíritu es? Dice que es espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. ¿De qué poder estamos hablando, santos hermanos? Del mismo poder de que habla Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1, verso 19, cuando habla de la supereminente grandeza, aleluya, del poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Aleluya. De ese poder habla. ¿Sabe de qué habla? De esa palabra que dijo Jesucristo a los discípulos. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder. De eso habla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso que un hermano lleno de temor, un hermano que no se arriesga, que no abre la boca, que no da testimonio de Cristo, un hermano que anda así como pidiendo que la sangre lo cubra siempre porque le teme al demonio, es un hermano que claramente no tiene en él el poder del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo no ha llenado su vida. Es urgente entonces buscar más acción del Espíritu. Es urgente entonces. Porque cuando dice el apóstol, el Señor nos ha dado espíritu de poder, está hablando de ese poder que puede enfrentar algunas dificultades, muchas dificultades. De hecho, Pablo va a decir a los filipenses en el capítulo 4, verso 13, todo, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito es el Señor. El espíritu de poder está ligado a la acción del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, desaparecen los temores a muchas cosas, incluyendo a ciertas enfermedades, incluyendo el temor a ciertos gérmenes malignos que a otros le provocan muerte, pero que a los hijos de Dios, cubiertos por la palabra, alimentados por la palabra, pueden enfrentar el desafío y pasar por dificultades sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. También dice que en Cristo tenemos espíritu de amor, ese amor que dirá el apóstol Juan. Miren, amémonos, hijitos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que ama está en Dios, ha conocido a Dios y permanece en Dios. Pero dirá 1 Juan 4:8, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Finalmente, dice el apóstol a Timoteo, el Señor nos ha dado espíritu de dominio propio. Usted sabe que el dominio propio, el dominio es autoridad, es fuerza, es poder, es gobierno. Eso es dominio. Pero aquí él habla de dominio propio. Es gobierno, fuerza, autoridad sobre la propia vida. Significa, no me engañará mi carne, no me engañará un pensamiento desordenado, no me engañará ese corazón engañoso y perverso, sino que porque tengo gobierno sobre mi vida, porque tengo fuerza frente a las acciones del mal, mi vida se conducirá de la manera que el Señor lo ha establecido para los suyos, para sus hijos. Amados hermanos, debo exhortar a la iglesia del Señor de este siglo, la iglesia del Señor de este tiempo, la iglesia del Señor que hoy recibe la palabra de Dios. Debo exhortarles, oremos juntos al Señor, digamos al Señor, si alguno reconoce que ha habido espíritu de cobardía, levántese en valentía, levántese en el nombre del Señor, reprenda en su vida ese espíritu maligno. Y tome por la gracia de Dios, pida al Espíritu del Señor que tome gobierno suyo, gobierno de su alma, con este nuevo espíritu, espíritu de poder, no cualquier poder, sino que el poder de resurrección. Con amor, no cualquier amor, sino que el amor de Dios habitando en nosotros, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, y dominio propio para vencer dificultades. Oremos juntos, puede ser.
Pidámosle al Señor que su Espíritu Santo tome control y gobierno sobre nuestras vidas. Y de esa manera, como dice la Escritura, somos en Cristo el Señor, somos y seremos más que vencedores. Bendito es el Señor. Oremos. Padre nuestro, oh Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús, entendemos que como iglesia tenemos un gran desafío, Señor. Pero es un desafío contra los enemigos. Es un desafío contra dificultades. Es un desafío contra espíritus de muerte, Señor, que tantas veces nos rodean. Aleluya. Pero es mayor el que está en nosotros, Señor, que el que está con ellos. Revele esta verdad a su iglesia de este tiempo. Y fortalezca el alma de mis hermanos. Señor, que todo espíritu de cobardía, en el nombre de Jesús, sea vencido ahora. Que el alma de mi hermano sea libre, Señor. Que el alma de nuestra amada hermanita sea libre en el nombre de Jesús. Y que venga su Espíritu Santo a establecer poder, amor y dominio propio para la batalla que tenemos que desarrollar cada día por causa de su obra, Señor. Padre, intercedo para que bendiga su iglesia. Atienda el llamado, Señor, de aquellos que han estado en debilidad. Cubra, Señor, aquellos que se sienten desprotegidos. Y por misericordia saque adelante al que sentía que estaba sin fuerza. Padre, bendiga a su amada iglesia y cúbrales. Atienda su gemido, atienda su llamado, ruego. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias.